evite el uso del celular. Estamos en una audiencia seria, se discute su libertad. Por favor, evite el celular. No se encuentran los elementos ni las pruebas suficientes que acreditan que yo he cometido ningún delito. Existe peligro procesal, existe peligro de fuga. La petición es declarada fundada para imponer prisión preventiva, al ahora acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo propio. Ordeno, ya que se encuentra presente, para que pueda ser conducido a un establecimiento penitenciario y cumpla el mandato judicial. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva y hoy 13 de agosto del 2025 se ha hecho justicia en nuestro país porque creo, sinceramente, que la sentencia del juez Tamariz es un adelanto, ¿no?, de lo que va a pasar con Martín Vizcarra. Le ha dictado 5 meses de prisión preventiva para asegurarlo a este político que es el ejemplo del cinismo, ¿no? El hombre que ha construido en los últimos meses la narrativa que hoy su abogado y su hermano pregonan por calles y plazas, que la persecución política. Ellos creen que todo esto es parte de un pacto mafioso, cuando el mafioso es él. El hombre que aceptó coimas cuando era gobernador regional es Martín Vizcarra. Eso no es un invento ni de la prensa ni de los políticos que supuestamente lo odian y lo detestan porque es demasiado popular. Es la narración de los directivos de Obrainsa y de ICSA que han contado cómo le dieron la plata en sobres a un gobernante que para sacar adelante un hospital no tuvo mejor idea que coimear. Entonces, tenemos ya 4 gobernantes en prisión. Esto no nos da risa, no nos alegra. Es absolutamente indigno para los peruanos, que yo siento que en mayoría son peruanos trabajadores, que se levantan muy temprano, que ya viven escandalizados y aterrorizados de cada gobernante que entra para aumentar su billetera. Es un país de gente buena, pero lamentablemente nos han tocado delincuentes en Palacio de Gobierno. Y Martín Vizcarra va a tener seguramente en los próximos meses una sentencia ejemplar, pero este es uno de los casos. El más importante y el que viene, y espero que se investigue con precisión, con exactitud, con valentía, es todo lo que este sujeto hizo durante la pandemia. El ex procurador Amado Enco, que para mí fue valiente, porque cuando él estaba en ejercicio se atrevió a denunciarlo. Se tiene que hacer justicia porque han muerto demasiadas personas por culpa de un sujeto que no quiso comprar pruebas moleculares, que quiso hacer de la pandemia para mí un gran negocio, porque repartió pruebas rápidas con falsos negativos. Martín Vizcarra es el responsable que el Perú haya sido el país que peor manejó la pandemia, el país con más muertos. Hasta hoy recordamos cómo él se negaba incluso a recibir el oxígeno de la empresa privada. Solo el escándalo de los periodistas, pocos que en ese momento levantábamos la voz y que nos enfrentábamos a todos los que creían que este señor era nuestro papá, solo por la presión mediática, él tuvo que retroceder. Entonces, sí ha sido un largo día. El juez Chávez Tamariz nos ha sorprendido a todos. A mí no me ha sorprendido porque era lo que yo esperaba. Yo decía, ojalá, ¿no? Hoy día, por favor, un juez asuma su trabajo. En varios momentos le dijo que dejara su celular. Muy bien, imponiendo el respeto, porque él creía que estaba en el TikTok, ¿no? Como siempre. Y lo más importante, que le ha dicho en su cara que todo el invento de arraigo laboral que él ha hecho, ¿no?, con contratos recientes que datan de julio, con su esposa pagándole, o sea, no sirve de nada. Y que el hecho de que él tenga un hijo menor tampoco, porque su hijo menor vive con su esposa. En Cristiano le ha dicho, ¿sabes qué?
Martín, tú te puedes escapar. Me queda clarísimo cómo se escapó Nadine Heredia, cómo se escapó Cubas, cómo se han escapado todos los corruptos y te vas a quedar con prisión preventiva. El abogado, ¿no?, de Vizcarra ha dicho que ¡ay, qué horror!, que esto está muy mal hecho porque además Tamariz está casado con una fiscal del equipo Lavallato. Y si tanto lo sabía, ¿por qué no lo dijo antes? ¿No? Podemos escuchar al abogado que ahora sale y dice qué horror, esto no vale, vamos a apelar. Lo que no vale, y creo que tiene que quedar claro para todos, lo que no vale es entrar al Palacio de Gobierno para hacerse rico. Lo que no vale es coimear. Lo que no vale, señores, es creer que el Perú es una chacra donde la función pública es básicamente sinónimo de corrupción. Y este señor, que ha sido demasiado cínico, que ha sido una afrenta para todos en los últimos meses, ahora se va a quedar bien callado. Examen de conciencia no creo que lo vaya a tener, porque él jura que recién empieza, ¿no?, el martirologio político. Lo que recién empieza es su condena. Eso sí creo. Pero vamos a escuchar al abogado y luego le vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Messía, expresidente del TC, del Tribunal Constitucional, y a Jenny Vilcatoma, excongresista, exfiscal anticorrupción. Y hay que reconocer que Jenny Vilcatoma se enfrentó como pocas personas a Vizcarra, ¿no? Y recibió también barro con licuadora por hacerlo. Pero a ver, escuchemos la defensa del ex gobernante, que ha dicho que de todas maneras apelan mañana. La audiencia realizada el día de hoy es un fiel reflejo de cuando los jueces se someten a la presión política. Comenzó a leer, indicó que tenía cuadros elaborados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la resolución estaba previamente redactada, que el señor magistrado es esposo de una fiscal del equipo especial Lavallato en el que pertenece el señor Juárez Atoche. Y el juez, usurpando prácticamente las funciones del fiscal, lo ha cuestionado, lo ha puesto en duda, lo ha puesto en tela de juicio cuando el señor Martín Vizcarra hasta vive con sus hijos menores de edad. Es largamente conocido durante muchísimo tiempo que él reside en la avenida 2 de Mayo junto con su esposa y sus hijos. ¿Cómo puede ser posible, ustedes como periodistas, que se haya declarado que no existe arraigo familiar? Que el señor Martín Vizcarra ha venido viajando por todas las partes del país. ¿Ha existido acaso alguna intención, algún elemento objetivo que le indique al fiscal que el señor Martín Vizcarra ha querido huir hacia el extranjero? Ninguna. Bueno, eso es lo que hice. Obviamente tenía que Erwin Sicha salir y levantar la voz, cosa que no pudo hacerlo durante la audiencia, dicho sea de paso, porque no pudo con todo lo que decía el fiscal Juárez Atoche, que ha hecho un buen trabajo, y con la decisión final del juez Chávez Tamariz, ¿no? Lo cierto es que el resumen de la imputación, para que a todos nos quede claro, es que Martín Vizcarra recibió 1 millón de soles de obra INSA en dos partes además, y 1 millón, eso fue por el proyecto de Lomas de Hilo, ¿no? Y 1.300.000 soles por el hospital de Moquegua, y también que se pagó en dos partes. Mañana voy a entrevistar a José Manuel Hernández. Ojalá y cumpla con su palabra y venga a mi programa. Pero si este hombre está preso, es porque José Manuel Hernández, haciendo un examen de conciencia, dijo, bueno, tengo que contar lo que mi amigo, porque era su amigo, ha hecho cuando era gobernador. Sabe Dios, señores, todo lo que Martín Vizcarra ha hecho cuando era presidente. Eso es lo que todavía falta. O sea que esta historia no ha terminado. Le voy a dar la bienvenida al doctor Messía y a la doctora Vilcatoma. Buenas noches a ambos. Bienvenidos. Buenas noches, Milagros. Doctor Messía, empecemos con las mujeres. Claro que sí. Como buen caballero que es usted. Doctora Vilcatoma, usted se enfrentó con todo a Martín Vizcarra. ¿Qué piensa hoy? Bueno, primero de esta sentencia, si cree también como abogada que es el anticipo de la condena que ya todo el mundo avisora va a ser, que la sentencia va a ser condenatoria y que no sé si se cumplirá el pedido de la Fiscalía de 15 años, pero ¿qué ha pensado después de escuchar al juez Tamariz y al fiscal Germán Juárez Atoche?
Milagros, una vez más el tiempo nos da la razón. Cuando enfrentamos a Martín Vizcarra, él era todopoderoso, tú recordarás. Era presidente de la República, tenía un manejo absoluto de los medios, había una campaña de demolición demasiado fuerte, millonaria, para quienes éramos sus opositores y que habíamos tocado puntos muy, muy delicados, por ejemplo, en su condición de gerente de operaciones de la empresa familiar de C&M Vizcarra, en cómo tenía las vinculaciones con la empresa Odebrecht, y esto precisamente se conocía desde aquella época en el Congreso. Fue incluso apoderado de Graña, Así ¿no? es, yo tomé conocimiento en mi época de congresista que había una persona, y es el señor Hernández, que había colaborado, que había dado información que lo vinculaba de manera directa con el pago de coimas, y que esa colaboración se estaba desarrollando cuando él era todopoderoso. Entonces, me siento muy satisfecha de haber asumido con convicción desde el principio esta batalla contra quien yo considero el presidente más corrupto y el que más daño le ha hecho a nuestro país. Felicito al juez Chávez Tamariz porque le ha devuelto al Poder Judicial aquello que se había perdido, que era el principio de autoridad, aquel poder jurisdiccional que tienen y que, gozando del poder de coerción, ¿no? Veíamos que Martín Vizcarra vivía en una eterna fiesta de impunidad. Este juez, el doctor Chávez Tamariz, ha pasado a la historia, Milagros, no solamente por su valentía, sino por la capacidad de analizar correctamente los elementos de convicción que el fiscal le ha llevado para dictar la prisión preventiva. Y además por ponerle el estate quieto, ¿no? Porque Así él, ¿qué creía? Que estaba viendo TikTok, o sea, claro, que estaba viendo una película. Creo que la conducta de Martín Vizcarra ratifica una vez más la mala fe procesal con la que él actúa. La inobservancia a la legalidad. Para él no hay norma en el país que él tenga que cumplir. No hay orden, ¿no?, fiscal, judicial que él crea que tenga que cumplir. Por eso lo vemos haciendo campaña a nivel nacional cuando él ni siquiera es integrante ya del partido que ha conformado. Entonces, ¿qué es lo que se ha evaluado y qué es lo que el fiscal ha planteado fundamentalmente para este escenario? Que él tiene una conducta sistemática de no obedecer la ley, de no cumplir los mandatos de las autoridades competentes, y asimismo ha desarrollado cada uno de los requisitos. Pero como te digo, el juez Chávez Tamariz ha pasado a la historia porque nadie, en tantos pedidos que ha tenido de prisión preventiva Martín Vizcarra, nadie tuvo la capacidad ni la valentía de hacer correctamente su trabajo. Ahora, ¿qué tenemos como antecedente? La sala, al revisar la primera audiencia que lo había liberado de esta petición del fiscal, declaró nula la audiencia, porque el juez anterior no había cumplido con su deber de motivar, de hacer un análisis correcto, que quiere decir que ya la sala que va a ver esta apelación tiene una posición, no digamos adelantada a la decisión, sino ha entendido claramente que esa primera audiencia incurrió en causales de nulidad. Nuevamente se ha vuelto a analizar esos elementos que la Fiscalía ofreció y hoy el juez Chávez Tamariz ha tomado la valiente e histórica decisión de mandar preso al peor presidente del Perú, aquel que permitió que muriera tanta gente con las pruebas rápidas, aquel indolente que lo único que quiere es volver al Estado para saquearlo, para seguir haciendo lo que hizo en contra de los peruanos. En este momento consideramos que es un paso muy importante, oportuno, para asegurar que él no fugue frente a esta posible próxima sentencia que tiene. Lo más importante de todo, tanto en el proceso principal como en esta prisión preventiva, adicionalmente al peligro de fuga, de obstaculización que el juez ha desarrollado, es que los elementos de convicción, que también ya son medios de prueba en el juicio, lo vinculan directamente al pago de coimas. Y tenemos como elementos de convicción ofrecidos para esta audiencia y como medios de prueba para el juicio oral que las mismas personas que son los directivos de la empresa y el señor Hernández han dado ya su versión y la han corroborado con elementos de prueba. Entonces yo saludo esta decisión, todavía queda un largo camino para seguir batallando para que todas las conductas delictivas que ha cometido Martín Vizcarra en contra de los peruanos tengan que ser sancionadas. Esta será seguramente la primera prisión preventiva, será la primera sentencia, pero van a seguir más. Muy bien, doctor Mesías, su abogado, el abogado de Erwin Sicha, el abogado de Vizcarra, ha dicho que qué horror, que el juez parecía que ya lo tenía todo escrito,
todo adelantado, que además ha incurrido en conflicto de interés porque su esposa es una fiscal del equipo Lavallato, que esto se va a caer y que básicamente responde a un pacto mafioso, a una persecución política, y por supuesto lo mismo está diciendo el partido y el hermano de Vizcarra. ¿Cuál es su opinión como expresidente del Tribunal Constitucional de este proceso? ¿Ha sido debido? Digamos, ve alguna irregularidad? Las respuestas del abogado son simple juicio de valor. No ha sido una respuesta técnica. A él le hubiese correspondido señalar lo que el Código Procesal Penal sostiene, cuáles son los requisitos que debe tener un investigado para que no ser pasible de una medida de prisión preventiva, que es el arraigo familiar, el arraigo laboral y la capacidad, la prueba objetiva de que no puede obstruir a la justicia. Y como ha dicho la doctora Vilca Toma, en el procedimiento de análisis de la prisión preventiva, estaba claro, además la sala ya lo había dicho cuando declara la nulidad de la decisión anterior del juez del ATCO, que efectivamente no se había motivado bien el juez que le había liberado a Vizcarra. Y este juez más bien lo que ha hecho es acabar con todo eso y demostrar que Vizcarra no tiene arraigo laboral. Hay muchos de los documentos que presentó que eran fabricados. Pero yo quisiera referirme a lo que tú decías, Milagros, en la introducción. No solo se trata del problema que enfrenta en este momento Vizcarra, sino el problema de las vacunas. Y no solo se trata de las pruebas rápidas. Yo, cuando fui congresista en el periodo complementario, formé parte de la comisión investigadora de lo que pasó con el tema de las vacunas y de la pandemia. Murieron 200.000 peruanos, pero ¿qué es lo que sucedió? En junio del año 2020, cuando empezó la pandemia, los médicos de la Cayetano Heredia, que estuvieron a cargo de la investigación, tuvieron ya una reunión en la embajada con la que en ese entonces era la presidenta de Indecopi. Fue una reunión con los funcionarios de la embajada que se ofrecían a dar la vacuna, a pesar de que no habían pasado ni 6 meses. El 28 de julio, Vizcarra anuncia que ya tiene las vacunas, o sea que ya se había llegado a un acuerdo con los chinos. El 2 de agosto, o sea, pocos días después de que Vizcarra había anunciado que ya estaban las vacunas, la empresa china le ofrece, la empresa Sinopharm le ofrece al Perú, por medio de la embajada, le dice: yo te puedo regalar 1.000 vacunas, pero a condición de que tú me dejes ingresar 1.000 vacunas más para los funcionarios chinos. Pero en la embajada china solo son 80 y los chinos recibieron 1.000. Y los otros 1.000 que entraron el 8 de agosto, con las cuales se vacunó Vizcarra, eran para los médicos y las enfermeras que estaban en el frente combatiendo y debemos tener en cuenta que en ese momento esas vacunas era una diferencia entre la vida y la muerte. Eso pudo haber salvado a tantos médicos. Hemos perdido 600 médicos intensivistas. Correcto, gracias por mencionarlos, doctor Mejía, porque cuando uno va al Arcomar, cuando uno va al parque frente a la Virgen de Fátima, ¿no es cierto? Y uno ve en el colegio médico todo lo habrá visto. La lista de los médicos retratos, ¿no? Que es un homenaje a tantos caídos. Uno siente mucha pena, mucha tristeza, porque son demasiados médicos que murieron por culpa de este sujeto. Y esos 600 médicos no se recuperan de la noche a la mañana, porque tenemos que tener estudiantes que pasen en la universidad 8 o 10 años y después de 10 años especializarse como médicos intensivistas. O sea, entonces, ha sido una pérdida irreparable. ¿usted también cree que Vizcarra, esta es una de las penas que va a pagar, pero la mayor es por lo que hizo en la pandemia? Claro, porque fíjese, el terrorismo nos costó 60.000 vidas, sí. el terremoto de Yungay 60.000 vidas, sí. Pero Vizcarra nos ha costado 200.000 vidas. Y además quiero decirle algo más. Y eso es lo que sabemos. Quiero decirle algo más. Sí. Se formó una comisión paralela que empezó a usurpar las funciones del DIGEMIT, que era la oficina del Ministerio de Salud que decide qué fármaco o qué medicina se autoriza o no se autoriza. Entonces, las vacunas que eran de emergencia ingresaron como insumos para la supuesta tercera fase de la investigación de la vacuna, que hasta ahora la Universidad Cayetano Heredia no ha dicho en qué ha quedado. ¿No es cierto? La Universidad Cayetano Heredia no se ha pronunciado. Entonces, esos 3 lotes de vacunas llegaron a la Universidad Cayetano Heredia y venían separadas.
Una decía para el gobierno, otra decía para el proceso de investigación de la vacuna, o sea, para la tercera fase, para la Universidad Caetano, y la otra para la Embajada China. No se sabe, en la Embajada China solo son 80 funcionarios, no se sabe qué ha pasado con las 900 más. Y no se va a saber, ¿eh? Que podrían ser también para algunos funcionarios que tendrían alguna relación. Y por otro lado, esa comisión paralela que usurpaba las funciones de DigiMit tenía como función impedir que otras vacunas como Pfizer y Johnson pudieran entrar al mercado. Y la vacuna Sinopharm, que se comprometió a dar China, se vendía a $45, pero era puesto solo en el puerto del Callao. Mientras que Pfizer proponía $12 y puesto en cualquier lugar del país. Bueno, todo eso se va a investigar. Como dice Jenny Vilcatoma, tarde o temprano estamos teniendo vida, Jenny, para ver. Son años que hemos esperado. Porque son años los que además, tengo que decirlo, yo la veo combatir. Además, he escuchado todo lo que usted ha soportado. Y bueno, habemos varias víctimas, ¿no? De esta licuadora que simplemente se usa para tratar de deslegitimar a quien osa investigar a un corrupto, ¿no? Pero yo también creo, como el doctor Mesías, que vamos a ver cuando él pague por esas muertes. Tenemos que hacerlo, porque si no, ¿qué sería la vida para los peruanos? No importaría nada. Pero quiero compartir con ambos abogados y con ustedes imágenes. Estas son las imágenes de Vizcarra. Ah, ahora sí no estás bailando, ¿no? Ya no te estás burlando de todos. Ahora sí te llegó la noche, Vizcarra. Bueno, son imágenes de la carceleta. Esto es el Poder Judicial, ¿no? Está esperando, evidentemente lo van a trasladar a la Diroes, ¿no? Ya nos han contado que va, creo que dormir al lado de Toledo, ¿no? Se está habilitando un espacio. ¡Qué vergüenza! O sea, Toledo, Humala, Vizcarra, Castillo. Es impresionante lo que nos ocurre como país. Estas son las imágenes del lagarto caído, ¿no? El lagarto despellejado. El hombre que usó burlarse matiné, vermú y noche de todos, porque hasta ese sonsonete, esa musiquita del pionono fiu fiu y todo eso es una afrenta para todos, ¿ah? Claro, nosotros hacemos sarcasmo, ironizamos, pero hasta él se burlaba. ¿Dónde estará su amigo Richard Swing? Debe estar llorando. ¿Dónde estará su amiga Miriam Morales? Todos deben de estar llorando, pero todos ellos, por supuesto, con toda la tropa de ministros que tuvo, cada uno más corrupto que el otro, todos ellos son culpables de haber sostenido a un sujeto que no amaba a nuestro país. Discúlpenme, pero cuando él dice el Perú primero, es también ofensivo, porque el Perú nunca fue primero para Vizcarra. Lo que fue primero fueron sus intereses y lo demostró desde que se sentó en Palacio, porque conspiró contra PPK, mientras él lo miraba, él era su Martincito. Y cuando PPK le preguntaba, ¿qué pasa, no? Me han dicho que te estás reuniendo con Keiko. Bueno, PPK también pues pecó de tonto, ¿no? Discúlpenme. Y Mechita y Martincito, cuando Mechita lo llamaba a él a Canadá y le decía que, ¿por qué no vienes a defender a PPK? Él estaba hacía rato conspirando con los fujimoristas y con todos los congresistas. Así que no me hagan... yo no celebro, pero tampoco siento pena. Discúlpenme. Trato de ser muy objetiva y esta es la imagen de un hombre que por fin se ve alcanzado por la justicia. Como dice Jenny Vilcatoma, durante mucho tiempo él se reía de los procesos judiciales. No le importaba nada. ¿No se acuerdan cómo en la audiencia decía, hola? Hoy día también, ¿no, Laura? Hola, acá 1000 conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a hacer... ¿Qué es eso? Alguien que gobernó nuestro país. Igual ahora lo vamos a ver en las audiencias, igual que Castillo, hablando idioteces, porque Castillo es otro traidor a la patria. Castillo ha dicho, hay que declarar la guerra, hay que ir a la guerra. O sea, tiene que venir alguien, de verdad, yo no pierdo las esperanzas de que venga un presidente que de verdad nos quiera, que quiera a los peruanos. Lo que acaba de narrar el doctor Mesías, que fue miembro de esa comisión, es para llorar. Yo me acuerdo, de verdad me acuerdo, cuando acá en Solitario, en Willax, entrevistábamos a la gente. Me acuerdo del doctor Omar Neira, ¿no es cierto?, que levantaba la voz
Me acuerdo también del congresista que, bueno, le habrán podido decir de todo, pero el doctor Málaga, que quería hacer cosas y no podía, y de varios personajes que se enfrentaban al hombre poderoso que era Vizcarra. Vizcarra es y ha sido demasiado poderoso. Pero hoy día parece pues que se ha roto, no sé, sus tentáculos, de repente su cola lagartiana no llegó, ¿no? Ha dejado un mensaje, Laura, ¿me dices? A ver, podemos ver el mensaje que ha dejado en TikTok. Ha dejado un mensaje, todo obviamente planificado. La narrativa ahora, ¿saben cuál es? Que es un perseguido político. ¿De quién? Ahora, la pregunta, Jenny, es quién lo está persiguiendo. ¿Quién lo persigue? No sé quién votaría por él, salvo su hermano Mario Vizcarra y Richard Swing. ¿Quién más va a votar por él? Pero podemos ver el mensaje, Laura. Veamos. Hola, si estás viendo este video es porque han dictado detención preventiva contra mi persona. Esto yo ya lo sabía hace 2 días, porque había una resolución que incluso estaba firmada. Hay un pacto mafioso que está gobernando el Perú. Yo ya he sido vacado el año 2020 de la presidencia de la República. He sido inhabilitado por el Congreso 3 veces. Me meten preso sin tener sentencia. Es el momento de levantar la voz y luchar entre todos para salvar nuestra democracia. Es verdad, vamos a luchar entre todos para salvarnos de tu hilo narrativo que pretende confundir. Fuiste vacado por las vacunas. ¿De qué estás hablando, Vizcarra? Lávate la boca, lávate la cara, lávate la conciencia. Por Dios, piensa en la gente que murió. Más de 200.000 peruanos se fueron. Es muy triste decirlo, ¿saben? Es muy triste porque cada vez que yo hablo de la pandemia, yo me acuerdo de mi hermana Mariana. Pero mi hermana Mariana, señores, murió en Alemania. Murió extremadamente cuidada. Mi hermana murió, y lo tengo que decir aunque le haga doler a mi madre, estuvo conectada al ECMO, que es el resucitador, que en el Perú solo hay dos. En Alemania hay en cada hospital. ¿Me dejó entender? Mi hermana, que en paz descanse, yo nunca me voy a recuperar de ese dolor, murió cuidada, pero en el Perú la gente murió como perro sin dueño. Hay gente que yo conozco que ha recibido cenizas sin saber si era su mamá o su papá. Cállate la boca, Vizcarra. Cállate la boca porque Dios te está castigando. Tú no puedes decir, tenemos que unirnos para recuperar la democracia. Si tú fuiste un maldito, un canalla, no te importó ver, ¿acaso te importó ver a la señora en Arequipa que te rogaba y te gritaba para que fueras a ver a su marido en esa especie de carpa que habían inventado los médicos para poder atender a la gente? Cállate, sé un poco compasivo. La gente en el Perú estaba en la calle muriéndose. No tenían oxígeno. No tenían oxígeno. Y tú, en lugar de conseguir más oxígeno, ¿qué hiciste? La empresa privada tuvo que decir ya basta y tuvo que salir a los medios para decir tenemos oxígeno para que tú decidieras, ¿no? Lo que dice el doctor Mejía, Pfizer quería traer las vacunas acá y a ti no te dio la gana, porque yo creo, esa es mi opinión muy personal, que tú tenías un negoción tremendo con los chinos. Discúlpeme, doctora, pero me revienta que él, si estás viendo esto, es porque me han metido preso. Un pacto mafioso fuiste tú. Mafioso fuiste tú, y los peruanos de bien no te perdonamos, porque nunca has pedido perdón, porque encima de tu cinismo has dicho, pero yo fui un valiente, yo experimenté, yo no me vacuné a escondidas. Mentira, un verdadero capitán salva a todos y luego se vacuna. Este video, ¿qué es este video? Por Dios santo. Bueno, esa es una prueba de su mala fe procesal. Ha grabado un video, según él, horas antes o días antes de la prisión, porque él dice que ya sabía 2 días antes que le iban a dictar la prisión preventiva. Y eso es precisamente lo que el juez Chávez Tamariz ha advertido. Pero él habla de un pacto mafioso. Por eso, él ha desarrollado el aspecto de una manipulación del sistema de justicia, correcto, de maniobras para manipular el sistema de justicia. Esta es una maniobra.
porque lógicamente 2 días antes tú no puedes saber ni como adivino que te van a dictar la prisión preventiva. No se ha llevado a cabo la audiencia, pero tengo preparado para desmerecer al juez sin decir quién integra ese pacto mafioso. Quiero desprestigiar a un juez indicando que alguien ya lo compró, que ya redactó una resolución, cuando perfectamente todos sabemos que la audiencia no se había llevado a cabo. Porque seguramente, doctor, él está acostumbrado a eso. ¿Por qué? O sea, ¿qué no hacía en la fiscalía? Más bien hay que tener en cuenta que él sí tiene gente en el Poder Judicial. Por supuesto. Lo tiene injerencia, tiene hilos, tiene tentáculos, lo que hemos dicho, y que le ha permitido gozar de impunidad durante muchísimos años desde Moquegua. Pero hoy se acabó eso. El doctor Chávez Tamariz, de manera independiente y valiente, decidió valorar con sus facultades y decidir dictar la prisión preventiva. ¿Qué piensa, doctor Mesías, usted además que ha investigado? Bueno, paréntesis, Jenny Vilcatoma fue congresista cuando Vizcarra lo cerró, por si acaso. O sea, y el doctor Mesías fue cuando lo vacaron. O sea, porque Vizcarra, que se creía el todopoderoso, yo el rey de Tarzán, ¿no? El hombre que puedo hacer y deshacer, y lo hacía, quiso tener su congreso, lo tuvo. Pero ellos fueron valientes y lo vacaron. ¿Por qué? Por inmoral. ¿Qué piensa cuando lo escucha decir, a mí me vacaron, todo esto es parte de una persecución? No, Vizcarra, yo desde que vi que cerraba el Congreso, incluso mucho antes, cuando, digamos, enfrentó a la mayoría en el Congreso diciendo nos vamos todos, yo vi su entraña antidemocrática, su falta de talante cívico, su cinismo, ¿no? Su frialdad. Y por eso fue que digamos, me motivé a la aventura de ir al Parlamento. Sí, claro. Pero quiero decir algo más que es importante que la ciudadanía sepa. Es que ya cuando la pandemia estaba en su mayor cenit, más o menos en octubre, noviembre, los laboratorios chinos le dicen al gobierno de Vizcarra que las vacunas no van a poder llegar. Por eso es que después, cuando Vizcarra es vacado, Francisco Sagasti se ve en la necesidad de comprar la vacuna Pfizer. Sí. Porque no iban a llegar las chinas. No iban a llegar las chinas. Y Sagasti trae las Pfizer, claro. Y por eso es que los primeros que se vacunan con la Pfizer son las personas de mayor edad. Pero cuando ya los chinos envían el lote, que ya no debió comprarse, entonces a los jóvenes se los obliga a vacunarse con las vacunas de los chinos, que nadie quería usarla. Exacto, nadie. Entonces, de acuerdo, nadie quería usar. Porque justamente ya se había descubierto que algunas de las vacunas no servían del Sinopharm. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces nadie confiaba en esa vacuna. Y es más, la tercera fase de la investigación para darle visto bueno a la vacuna nunca se terminó. Entonces, al final de cuentas, los peruanos hemos sido vacunados con un experimento científico que nunca llegó a tener la tercera fase experimental. Qué indigno, ¿no? Qué triste para todos. Hay que decir demasiado. Y por eso tiene, o sea, cuando dicen 5 meses, no, él tiene que estar preso años de años. Y bueno, si yo fuera jueza le daría cadena perpetua por lo que hizo. O sea, doctor Mesías, nadie puede como gobernante jugar con la vida de la gente. Ya, por una coima dale 15 años, pero lo que hizo con la pandemia no tiene nombre. Hay que hacer una diferencia, Milagros. Yo lo felicito, doctor, por esa decisión valiente que tomaron, porque en lo que nos convirtió fue un mercado de la muerte. Por supuesto. Eso hizo, pero fue una conducta dolosa desde el principio. Cuando se dicta la cuarentena, que fue un domingo, recordaremos todos, un 14 de marzo, clarito, si no me equivoco, el 15 ya empezaba la cuarentena. Días después, la Contraloría hace un informe donde le dice, señor, se están preparando o ya se habían comprado lotes de vacuna, de prueba rápida. Y le dice, la OMS y diferentes instituciones han indicado que no se deben comprar esas pruebas porque dan falsos negativos, que va a traer como consecuencia que las personas no tengan acceso al servicio de salud. Y eso es lo que ocurrió en el país. Las personas, al tener un resultado negativo, no eran recibidos en los hospitales y han muerto en las calles. Esa es una conducta dolosa, porque eso fue del mismo mes de septiembre. Pero eso es lo que tenemos que recordar siempre. Mira qué pasó, gente que moría en la calle. 4 días después, así es, 19
él estaba participando de la reunión de las pruebas rápidas y se Así siguieron es. comprando y se siguieron Y se comprando. siguieron comprando. En algún Vamos a ir a momento- la pausa y luego vamos a seguir recordando. Permíteme ir al receso porque Vizcarra ha dicho, ¿no? Tenemos que recordar. Vamos a unirnos todos para recordar. Yo prometo, yo voy a recordar una y otra vez, así como luchamos solos en este canal, voy a volver a recordar. A mí me da alergia a Vizcarra, me da bronca a Vizcarra, me parece un traidor, eso es lo que me parece. Pero lo voy a recordar porque ese video es una ofensa, una ofensa. Ah, tiene 1 millón de vistas en TikTok, me alegra. Todos los que están viendo deben de estar reventando, salvo, claro, los embaucados por él, ¿no? Pero ya, voy a la pausa, pero tengo que hablar de una empresa peruana que sí hace patria y que trabaja duro y parejo. Estoy hablando de Libérica. Miren, estos tabletones de Libérica Chocolatier es una innovación basada en la tradición, es un regreso a las raíces y un legado artesanal con distintos tipos de chocolate, frutos secos y otros agregados que despiertan los sentidos. Descubre la nueva chocolatería de lujo de Libérica. Puedes elegir tus favoritos. Laurita, me ha dado permiso para abrir. No puedo. Acá, la doctora Vilcatoma, por favor, vamos a abrir. Claro, hay que endulzarnos después de tanto enojo. Miren, pueden disfrutar de una experiencia única. Ah, no, esto es demasiado. Es realmente. Voy a compartir con el doctor Mesía y quien tiene fuerza, yo espero. A ver, acá está, miren, qué rico, por Dios santo. Doctora, me he lavado las manos, me va a A ver, ya, muy bien. Perfecto. Uy, doctor Mesía. ¿Esto es para mí? Claro, por favor, doctora Vilcatoma. Gracias. El blanco más, por favor. El blanco también, todos los chocolates tan rico. de Libérica puedes Gracias. disfrutarlo en el Real Plaza Salaberry en Lima y en la calle Jerusalén en Arequipa. Libérica Chocolatier es una joya para compartir. ¿Qué tal, doctor Mesía? Rico. Muy bueno. Rico. Muy bueno, claro. Delicioso. Claro, de verdad, ahora que es invierno hay que disfrutar de Libérica. Gracias por estar con nosotros todas las noches. Regresamos de inmediato y luego también vamos a ver lo que ha pasado con la ley de amnistía a militares y policías. Le quiero preguntar también al doctor Mesía. Viene también el congresista José Cueto y el general en retiro Juan Rivero Lazo, que sufrió tantos años, ¿no? Sin condena en prisión. Ya venimos.